la parte complicada, entre comillas, y lo que abarca la mayor parte del tiempo en un curso de óptica. Sin embargo, no quiero espantarlos, no quiero que les parezca que vayan a ser temas más complicados de lo que realmente son. Me parece que la formación de imágenes es un tema bastante intuitivo y natural, en tanto uno entienda bien los postulados muy básicos, porque realmente solo es memorizarse unas cuantas formulitas y entender bien lo que está ocurriendo con los numeritos. A diferencia de todas las demás materias, yo creo que en óptica geométrica, al menos en esta parte, es donde sí vale mucho la pena hacer ejemplos numéricos. Así que el día de hoy no creo llegar a ningún ejemplo numérico. Sin embargo, para las siguientes sesiones sí les encargaría que tuvieran una calculadora por ahí lista. Yo también tengo aquí mis calculadoras para cualquier cosa, pero sí necesitamos algo con lo que puedan hacer cuentitas, porque es muy ilustrativo ver qué ocurre con los distintos casos cuando sí le metemos números a un problema y analizamos las cuestiones de signos, si las imágenes están derechas, están invertidas, de qué lado de la lente se forman, cosas por el estilo. Entonces, ahí sí conviene agarrarle como una intuición numérica a las formulitas que estamos usando y no solamente ver las ecuaciones, que es lo que usualmente hacemos en los demás cursos, ¿no? O sea, en fluidos, incluso, pues la mayoría de los problemas que hacíamos no eran numéricos, eran en variables. Entonces voy a intentar, o bueno, más bien no voy a intentar, ya están los ejercicios seleccionados, vamos a resolver más ejercicios numéricos de los que acostumbramos a hacer. Entonces, bueno, nada más, ahí quedan advertidos, por si acaso. Eh, así que, bueno, vamos a darle que es mole de olla. Eh, el tema ahora es formación de imágenes. Eh, sigo con la muñeca lastimada, entonces si escribo muy feo, ahí por favor avísenme para volver a escribir las palabras o aclararles qué es lo que dice. Entonces, creo que estoy usando verde. ¿Qué es esto de formación de imágenes? La formación de imágenes es un proceso físico que nosotros abstraemos a partir de nuestra experiencia como personas con ojos, en el sentido siguiente, o sea, no nos va a interesar por ahora el mecanismo biológico mediante el cual vemos, no, sino que más bien nos interesa entender cómo es que la óptica en términos de la física, o sea, sí es óptica de rayos de luz, es óptica geométrica, pero me refiero al fenómeno físico que está enfrente de nosotros, es interpretado, ¿ok? Entonces, los términos en esta parte de formación de imágenes, cuando vemos lentes y espejos y ese tipo de cosas, van a parecerles, pues, interesantes, o sea, son como cambios extraños en el siguiente sentido. O sea, si yo tengo una lente y tengo un objeto, va a haber una distancia al objeto y una distancia a la imagen. Entonces, nosotros estamos construyendo este concepto de imagen alrededor de lo que nosotros experimentamos día tras día como visión. Es decir, la imagen la vamos a definir a partir de lo que nosotros creemos que significa ver. Y por ello es que son conceptos que a lo mejor al inicio cuestan un poco de trabajo aceptar, y más que nada entender bien, cómo agarrarle feeling a los temas. Así que haré mi mejor esfuerzo por esquematizar mucho lo que estamos haciendo para que les parezca simplemente una disciplina muy natural donde vamos viendo las cosas en orden como tendría que verse. Así que nada más regalen un segundo, que mis notas las tengo acá atrás. Se me olvidó abrirlas antes de la clase. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la parte de formación de imágenes. Eh, la primera, el primer fenómeno que nosotros nos encontramos con la formación de imágenes es el siguiente. O sea, todo lo que nosotros vamos a analizar es algo que parte del siguiente principio. Yo tengo un objeto y de alguna manera yo voy a ver este objeto. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en a qué me refiero con esto, pero el punto es que el objeto va a interactuar de forma lumínica con lo que sea que estemos analizando, entonces va a rebotar rayos de luz y esos rayos de luz, perdón, van a atravesar un sistema óptico, ¿ok? Entonces el sistema óptico ahorita lo voy a pensar como una caja negra, que nosotros vamos a llenar con las herramientas que vamos a desarrollar en estas primeras clases. Es decir, el sistema óptico puede que sea una serie de lentes o espejos. En general, pues podría ser sobre una línea recta una combinación de distintas lentes, algunas cóncavas, otras convexas y demás. Puede ser algo muy complicado, ¿no? Eh, los sistemas ópticos que cotidianamente nosotros nos encontramos más, al menos en la academia, son telescopios, microscopios,
cámaras, por supuesto, pero no las cámaras del teléfono, sino las cámaras reflex, o sea, las que son como las Canon, las negras grandotas. Eh, por supuesto, hay muchos tipos de sistemas ópticos, ¿no? Pero estos son unos cuantos ejemplos de los que vemos en la vida real. El ojo humano mismo, y de hecho el ojo de cualquier animal, es un sistema óptico. Mi intención es que cuando terminemos todo esto, sí hablemos un poquito de visión. Eh, no es algo que vayan a ocupar mucho para la Olimpiada, pero sí me gustaría que discutiéramos al menos una pequeña aplicación en visión humana. Y entonces lo que ocurre después es que los rayos de luz atraviesan esta caja negra que quién sabe qué tiene adentro y van a concentrarse en un punto y en ese punto se forma lo que vamos a llamar una imagen. Eh, realmente no me gustaría hacer el diagrama así. Voy a ponerle un ojo. La imagen no se forma en ese punto per se, sino que en ese punto es donde nosotros como observadores vamos a interactuar con toda esta luz eh, y esta interacción nos va a llevar a que nosotros percibamos la imagen en alguna posición del espacio. Este símbolo lo voy a ocupar de manera estándar, no la voy a volver a dibujar así de bonito, usualmente solo va a ser como algo así, y ya se entiende que eso es un ojo, ¿ok? Nada más, es como un símbolo de, pues como un mayor que o un menor que, porque lo puedo poner en cualquier orientación, y nada más le ponen un par de pestañitas y le marcan el ángulo. Creo que alguien levantó la mano. Eh, Así no, creo que no. rápidamente, por Ah, ejemplo, dime. ahí lo que está pasando es que el observador, en cierta forma, es como si estuviera interceptando la luz que, o bueno, sí, bueno, sí, esa luz que proviene del sistema óptico, ¿no? Sí, o sea, a eso voy. Justo, ¿cómo concebimos nosotros esto de ver algo? Pues simplemente ustedes tienen un objeto en algún lugar, en alguna posición en el espacio, este punto P, y yo voy a estar de este lado viendo las cosas, y entonces ese punto P va a emitir luz, ¿no? O sea, si piensas que es un objeto puntual, pues no sé si lo discutimos la vez pasada o en alguna ocasión anterior en óptica geométrica, pero un solo puntito emite luz como de forma esférica hacia afuera. Entonces, si yo lo pienso como un solo puntito, desde ese punto van a diverger los rayos de luz. Y entonces, ¿qué significa que yo vea algo en ese puntito? Es que yo veo que hay rayos de luz que divergen desde ahí. Ajá, nada más. Dejen arreglar un poco el diagrama para que no esté tan feo. Listo. Yo veo rayos de luz que divergen desde ese punto y entonces los intercepto justamente con mi ojo, ¿no? O sea, yo voy a tener algún rayo de luz que me llegue desde ahí. Y como yo estoy viendo que los rayos de luz divergen desde ese punto, yo lo que le asigno mentalmente, o sea, lo que hace nuestro cerebro humano, es decir, si la luz está saliendo de ese punto es porque en ese punto hay un objeto que está rebotando la luz de algún foco, del sol o de lo que sea, y entonces ahí está ese objeto. Esa es la forma en la que nosotros engañaremos a nuestro cerebro y a partir de la cual vamos a definir el concepto de imagen. O sea, la imagen justamente es aquel puntito en el espacio del cual nosotros veamos que están dirigiendo los rayos de luz. Entonces, más adelante veremos la distinción entre una imagen virtual y una imagen real, pero cuando veamos eso creo que va a quedar muy claro lo que estoy diciendo. O sea, el punto es que si yo tengo un objeto cualquiera en mi cotidianidad, o sea, no sé, hay una manzana por aquí, entonces, cada cuadrito en esa manzana yo la puedo pensar como un punto y lo que ocurre es que si hay algún foco de luz, así, alguna fuente de luz, realmente puede ser el sol, lo que tú quieras, la luz va a incidir contra el objeto y como la superficie de la manzana no es especular, no hemos hablado de la distinción entre reflexión especular y no especular, pero este es un buen momento para hacerlo. La superficie de la manzana realmente no es plana, ¿no? O sea, si tú le haces un zoom, se ve muy rugosa. Y entonces, de forma local, se sigue cumpliendo la ley de reflexión que vimos. O sea, si yo me acerco a un solo puntito, si yo me acerco a un solo puntito y veo que un rayo de luz está incidiendo en esta parte de la superficie, bueno, pues tal vez ese es un buen lugar para escoger. Está incidiendo aquí, bueno, pues en este punto la tangente se ve así, por lo que la reflexión va a ser para acá. Pero si el rayo de luz está aquí y la tangente es así, bueno, pues tal vez aquí va a salir, de hecho, disparada hacia adentro de la manzana, ¿no? Y en general, la luz se va a reflejar de manera difusa, o sea, no va a haber como una manera clara en la que la luz esté reflejando. Y por eso es que nosotros podemos ver las cosas, de hecho, o sea, si esto no ocurriera, dejen más flechas. Si esto no sucediera, si todas las superficies fueran especulares, no podríamos ver las cosas, porque si ustedes, no sé, aquí yo tengo un vaso de agua color azul, yo veo este vaso de agua y desde cualquier punto de vista en el que yo me coloque, o sea, desde cualquier perspectiva, yo veo toda la silueta del vaso de agua coloreada, es decir, desde cada uno de los puntos en la silueta,
O sea, incluso, pues ustedes, la computadora lo hace de la forma similar. O sea, aquí yo tengo como un perímetro, ¿no? Que abarca el vaso de agua. Lo mueva o aunque mueva la computadora, ustedes pueden ver todos los puntos en este vaso, porque desde cada uno se reflejan muchísimos rayos de luz provenientes del foco que tengo aquí arriba hacia el vaso y después hacia la cámara o hacia mis ojos. Entonces, la reflexión no especular, la reflexión difusa, es un mecanismo fundamental para que nosotros podamos ver de verdad. Porque si todo se reflejara especularmente, solamente podríamos captar ciertos puntos de los objetos si nos colocáramos en las posiciones correctas para que la luz en una línea recta desde el foco hacia el punto en el que queremos ver esté siguiendo la ley de reflexión. Entonces, por ello es que este tipo de fenómenos son los que explican por qué nosotros vemos las cosas como las vemos y por qué no es que se esté rompiendo la ley de reflexión, solamente que se está siguiendo localmente y la superficie no se puede comportar como en nuestra idealización. Así que decía yo, pues llega la luz y si ustedes están por acá, o sea, si el observador está de este lado, eh, algunos cuantos de estos rayos de luz que se están reflejando de manera difusa en la superficie de la manzana van a rebotar y van a llegar hacia mis ojos. Eh, Luego platicamos un poco de la visión del color, pero pues básicamente en la superficie de la manzana se absorben todos los colores, excepto el del color de la manzana, el rojo. Ese se refleja y ese es el que yo puedo percibir. De hecho, eso es algo interesante que ocurre durante muchos años. No sabíamos en qué sentido funcionaba la visión. Déjenles enseñar un GIF. O sea, no nos constaba que nosotros no viéramos como Superman, o sea, que no fuera una situación como la siguiente, que nosotros emitiéramos los rayos desde nuestros ojos, rebotaran en los objetos y así es como los percibiéramos. O sea, nosotros no sabíamos si la información iba del objeto al ojo o iba de nuestros ojos a los objetos y así es como veíamos, o sea, tirando como rayos de luz desde nuestras pupilas. Y bueno, dije reflejarse, pero realmente no se comprendía esa parte. O sea, si nosotros estuviéramos bajo el supuesto de que vemos como Superman, no hay necesidad de pensar en que la luz se refleja y regresa a nosotros para que la percibamos, sino que más bien estamos emitiendo lectores de información hacia el universo y entonces yo saco mis ojos láser que ven como Superman y si apunto hacia algún lugar, con el hecho de que incidan los rayos que yo emito desde los ojos en ese objeto, ya lo estoy percibiendo. Esa es una de las ideas que se tenían. Hasta hace no mucho tiempo es que realmente sabemos, nos consta que esto funciona así. Esto de hecho lo sabemos gracias a la medicina y nada más. O sea, no nos constaba sino hasta el siglo pasado. Lo cual es algo interesante, ¿no? Uno no piensa que ese tipo de avances que parecen tan fundamentales sean tan recientes. Pero pues bueno, esto es una interpretación básica de la formación de imágenes. Entonces, quisiera ahora sí hablar del primer sistema óptico que vamos a estudiar. Tal vez, de hecho, hasta convendría escribir la lista de sistemas ópticos que vamos a estudiar. Eh, la intención de esta parte del curso es estudiar los siguientes sistemas ópticos. Eh, Estudiaremos los siguientes sistemas ópticos. Y lo que voy a intentar hacer es que se vea tal cual como un estudio análogo para cada sistema óptico. O sea, son las piezas sencillas, o sea, son como los building blocks para poder formar sistemas más complicados. Pero básicamente vamos a estudiar 4 tipos de sistemas ópticos. Primero, el espejo plano, que es el que iba a iniciar ahorita. El espejo plano, que sigue una ley de reflexión muy sencilla y va a ser muy fácil de estudiar. Posteriormente, el espejo esférico. Y entonces, cuando veamos el espejo esférico, de hecho, vamos a mencionar otros tipos de espejos curvos. Voy a hablar de las propiedades focales de las cónicas, de la elipse y de la parábola. Y después vamos a ver las lentes. Entonces, primero vamos a ver la lente esférica, que simplemente es como estudiar refracción en una superficie esférica, después de haber estudiado reflexión en una superficie esférica. Y finalmente las lentes gruesa y delgada, que son las que nos interesan. Las lentes gruesas son aquellas que se componen, perdón, por 2 caras, que usualmente pensamos como lentes esféricas de las anteriores. Y entonces yo tengo 2 lentes esféricas actuando juntas en un solo objeto. Y entonces, si yo
hago que la luz incida sobre ese objeto, va a interactuar con ambas superficies esféricas, ¿no? Así que veremos lentes gruesas, que son esas, y las delgadas, que son con una aproximación adicional que facilita mucho las cuentas. Eh, lentes esféricas, o bueno, lente esférica. Y finalmente, lentes gruesa y delgada. Lo que vamos a notar es que para los últimos tres casos, todas las definiciones son análogas y las cuentas se van a parecer mucho, solamente pues dependiendo qué tipo de geometría tenga el objeto que estamos estudiando, va a cambiar un poco la construcción que vamos a hacer. Pero al final del día lo que nos interesa en todas es lo mismo. Una ecuación de formación de imagen que nos relaciona las posiciones del objeto, de la imagen y del foco. Una ecuación del foco que nos diga cómo encontrar el foco a partir de la geometría del sistema. Una ecuación de amplificación longitudinal, que es a lo largo de la línea del eje óptico, que veremos en un momento, y una ecuación de amplificación transversal, que es perpendicular al eje óptico. Y esas son las únicas cuatro ecuaciones que le vamos a sacar a todos los sistemas. Así que se va a ver muy esquemático y al final hasta lo podríamos resumir en una tablita o en un formulario para que vean que todo el desmadre de fórmulas que usualmente vienen en los libros sí se pueden ver de manera esquemática y como con un sistema fácil de entender y de seguir. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Digo, por ahora ha sido puro wiri wiri, no he empezado con nada de las cuentas duras. Creo que no. Muy bien. Así que veamos. Primero vamos a estudiar el espejo plano. Entonces, ¿qué sucede con el espejo plano? Me pregunto yo. Eh, no voy a definir qué es un espejo. Creo que vamos a suponer que intuitivamente todos entendemos qué quiere decir que algo sea un espejo. Y entonces pensemos en que tenemos un objeto en un punto P que está en cierta posición respecto a un espejo. Entonces, por facilidad siempre ponemos verticales los espejos y suponemos que aquí en este punto P se coloca un objeto. Entonces, supóngase que hay un objeto en P. Si mi observador estuviera por acá, por ejemplo, para que el observador vea este punto, lo que tiene que ocurrir es que la luz tiene que incidir sobre el espejo y después llegar al observador. Nosotros ya lo hemos analizado, ya lo demostramos, pero los espejos reflejan, o sea, si es una reflexión totalmente especular, van a reflejar siguiendo la ley de reflexión que ya vimos, y es que en cada punto el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión van a ser el mismo. Así que la imagen, ¿dónde se va a formar? Pues el rayo de luz que va a llegar del punto P a mi ojo es el rayo de luz que cumple con que el ángulo de incidencia y el de reflexión es el mismo. Entonces va a ser como un rayo así, nada más déjenme alterar un poco. Y eso quiere decir que yo no estoy viendo que el rayo de luz proviene del punto P, ¿no? O sea, el rayo de luz que proviene del punto P va aquí. El que llega a mi ojo, pues sería un rayo en línea recta. Pero yo estoy viendo realmente que el rayo de luz proviene desde acá, ¿ok? Entonces, ¿dónde es que voy a ver el objeto? Ah, bueno, pues si yo me imagino que voy moviendo al observador a distintas posiciones y veo desde cada posición cómo se verían los rayos de luz, lo que yo voy a obtener es un dibujo como el siguiente. Voy a intentar no saturar mucho este dibujo, pero bueno, así y así. Entonces voy a intentar que los ángulos parezcan que son iguales al menos. Ahí está, muy bien. Y por lo tanto, yo lo que veo es como si el conjunto de rayos que proviene de P divergen, no desde P, sino desde un punto de este otro lado, ¿no? Así que de forma simétrica respecto a la posición de P, es decir, esta distancia roja que voy a dibujar, se coloca un punto del otro lado, y este punto del otro lado lo voy a llamar Q. Dejen, copio y pego esta cosa, tal vez convendría copiar, pegar, ahí está. Así que a exactamente la misma distancia, pero del otro lado va a haber un punto simétrico a P respecto a la línea del espejo, que le voy a llamar Q. Y en Q se va a formar la imagen. ¿Y cuál es la particularidad, la peculiaridad que cumple este punto Q? Es que si yo viera que los rayos de luz divergen desde Q, entonces se seguirían sobre los rayos de P. Espero que a todos
simplemente de las leyes de ángulos les quede esto claro, ¿no? O sea, si yo copio los dibujos que tengo del lado izquierdo al lado derecho, voy a tener un montón de triángulos semejantes, ¿sí? Entonces, para que esta línea se siga, aquí, de hecho, esta no está tan bien, este es como así. Ándale, perfecto. Un poquito menos. Ahí está, decía yo. Eh, para que las líneas azules sean continuaciones rectas de las líneas verdes, pues simplemente hay que notar que los triángulos que se forman aquí y los que se forman aquí son congruentes. Eh, basta con notar que eh, este ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo de acá, pero este por definición es igual al ángulo de acá porque es una reflexión simétrica. O sea, si yo me fijo en un triángulo de este lado y en un triángulo del lado derecho, yo lo construí de tal manera que estos dos lados coincidieran y que este lado fuera compartido. Y como los triángulos son rectángulos, por criterio el ángulo, lado, ángulo, lado, yo tengo que son congruentes y por lo tanto este triángulo de aquí y este triángulo de acá tiene el mismo ángulo aquí y aquí, por lo que este y este van a ser iguales. Espero les quede claro. Así que con este pequeño argumento geométrico espero convencerlos de que la imagen de P en efecto se tiene que colocar simétricamente respecto al espejo, pero del otro lado. ¿Sí está claro eso? Eso también es por lo mismo de que se tienen que minimizar, ¿no? El camino que tienen que recorrer la luz. Sí, por supuesto. O sea, eh, para que se minimice, nosotros hicimos esta construcción. O sea, esta de hecho es la demostración. Bueno, no es la demostración que hicimos, pero esta construcción es igualita a la de la demostración que hicimos, solamente estamos observando algo diferente. Pero justo, o sea, para que se minimice se tiene que cumplir que la imagen debe estar simétricamente del otro lado respecto al espejo. Entonces, supongamos que hay un objeto en P, su imagen se forma en un punto Q simétrico a P respecto a la línea del espejo. Eh, ¿Está claro este, este asunto? O sea, ¿queda claro cómo es que los objetos, las imágenes se forman en un espejo? Esperemos que sí. Entonces, pues solo Entonces, quisiera puntualizar un poco. el Dime, dime. punto Q, ¿qué simboliza? El punto Q simboliza el lugar donde convergerían estas líneas azules si yo las extendiera. ¿Ok? Entonces, lo que yo les decía es que, de hecho, es la observación que iba a escribir. Notamos que los rayos de luz no convergen realmente. O sea, no es que los rayos de luz que están rebotando en P estén convergiendo, perdón, en Q, sino que mi observador lo que está percibiendo es como si los rayos de luz estuvieran divergiendo desde este punto de aquí. No lo están haciendo realmente, pero el hecho de que se estén reflejando hace que se comporten de forma indistinguible a que si sí estuvieran proviniendo de Q. Entonces, el observador lo que detecta es que hay muchos rayos de luz que provienen de Q y entonces en este punto es que coloca la imagen del punto P debido al espejo. Ah, perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, decía yo, que los rayos de luz no convergen en Q, sino que hay que extenderlos para que puedan converger. Eh, entonces hay que extenderlos para hallar la imagen. ¿Alguien sabe cómo se le llama este tipo de imágenes? Virtual, creo, ¿no? Creo que se les llamaba o algo así. Sí, exactamente. Vamos, virtuales, efectivamente. Entonces, pues si me permiten hacer un dibujito, yo sé que no hemos visto lentes, pero aún así es bastante buen ejemplo. Eh, tenemos dos tipos de lentes, básicamente, convergentes y divergentes. Por ahora solo quiero hacer un pequeño ejemplo, entonces no me interesa explicar cuál es la diferencia, como por qué una es de una forma y la otra es de otra forma, pero estos son un ejemplo. Las lentes bicóncavas, que son estas, son divergentes y las lentes biconvexas, que son estas, son convergentes.
Y eso lo que quiere decir es que si desde un punto ustedes producen, o sea, ustedes quieren proyectar la imagen de un punto o de un lado de una lente, entonces las lentes convergentes lo que van a hacer es justamente que los rayos que divergen desde este punto converjan de este lado. Así que aquí estaría el objeto. objeto, y aquí estaría la imagen. Y si yo coloco un observador de este lado, el observador va a detectar que en efecto en este punto se está formando la imagen porque si yo prolongo todavía más los rayos, o sea, desde ahí van a diverger. Los rayos siguen avanzando, ¿no? Así que como empiezan a diverger desde este origen, divergen así, pues yo voy a detectar que aquí es donde se está observando la cosa. Ahí es donde se forma la imagen. Sin embargo, en el caso de una lente divergente, lo que ocurre es que si yo coloco un objeto aquí y llegan los rayos de luz van a diverger sobre la lente. Entonces, no se forma una imagen tal cual en ese punto, sino que yo tengo que prolongar los rayos de este lado eh, y aquí se formaría una imagen. Aquí esta es la imagen. ¿Sí está claro? Y eso, por supuesto, que va a presentar como una distinción activa en la labor del laboratorio, porque no solamente nos dice como dónde se forma la imagen, sino de qué lado nos tenemos que asomar para verla, ¿se dan cuenta? O sea, si yo pongo mi ojo de este lado, mi ojo va a percibir que la imagen se está formando aquí, ¿no? Si yo pongo mi ojo de este lado, mi ojo va a percibir que la imagen se está formando del mismo lado. Entonces, dependiendo de si es convergente o divergente, yo tengo que poner mi ojo del mismo lado o del lado contrario de donde se forma la imagen, lo cual, bueno, pues es interesante. Eh, Así que ese es el caso de una imagen virtual, el de las lentes divergentes. Las lentes convergentes forman una imagen real. Entonces, a las imágenes en las que los rayos sí convergen, o bueno, las imágenes que se forman cuando los rayos sí convergen, las imágenes formadas cuando los rayos sí convergen, se llaman reales. Y esta es una clasificación que les pido por favor que se aprendan porque cuando resolvamos problemas, en todos los problemas vamos a tener que estar clasificando si la imagen es real, es virtual, aparece derecha o invertida y ese tipo de cosas. Entonces aquí tenemos una imagen real y una imagen virtual. Va. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no. Entonces, me gustaría hacer como una breve pausa de analizar sistemas ópticos y a partir de lo que hemos visto, proponer algunos cuantos experimentos para poder calcular los índices de refracción en distintos sistemas. Así que veamos algunos cuantos ejemplos. Eh, Medición de índices de refracción. Entonces, la primera manera de medir índices de refracción es mediante un experimento que se llama el de la moneda flotante. Me gustaría que resolviéramos el problema de la moneda flotante. Así que, primero, moneda flotante. Se propone el siguiente experimento, que es ustedes toman un vaso, así un vaso donde beberían agua de manera normal, y en el fondo del vaso, de hecho, no sé para qué hago el dibujo, si tengo una imagen bien hecha. Eh, Hice imágenes de todos los problemas de ahorita. Entonces, ahí está.
Regálenle un segundo. Pero bueno, se ve, creo que sí, sí alcanzan a ver la imagen, ¿no? Aunque esté trabada la aplicación. Hola, hola. Sí, sí se ve la imagen. Ah, perfecto. Entonces, eh, ya cargó. Lo que ocurre es lo siguiente. Yo tengo un vaso y adentro de ese vaso yo voy a colocar una moneda en el fondo, aquí. Y después voy a llenar con agua el vaso hasta que la moneda se empiece a levantar, ¿ok? Así que la profundidad del agua, o sea, la altura a la que está la superficie es H, y le vamos a llamar Y a la distancia entre la superficie del agua y el lugar donde se forme la imagen. Ahora, yo sé que como el índice de refracción del agua es mayor que el índice de refracción del aire, ajá, por la ley de Snell, lo que va a ocurrir es que si un rayo de luz va del aire al agua, bueno, alguien me podría decir, ¿se va a pegar o se va a despegar de la vertical, Se de la normal? despega, ¿no? ¿Por qué se despega? Acuérdate que si Por... aumenta el índice de refracción, tiene que disminuir el ángulo para que pueda mantenerse la igualdad, ¿no? Acuérdate que n por el seno de teta es una constante. Entonces, si el índice del agua es más grande, quiere decir que el seno de teta debe ser más pequeño. Por lo que cuando yo llego con un rayo de luz desde el aire, eh, este se va a pegar a la normal y entonces va a darle a nuestra moneda aquí abajo y se va a reflejar y después va a volver a refractarse. ¿Sale? Pero el asunto es que debido a este factor de que el rayo de luz se esté pegando a la vertical, quiere decir que el rayo va a viajar más abajo de lo que viajaría si siguiera recto, ¿no? Y por lo tanto yo voy a ver que la moneda está más arriba de donde realmente está, porque como está bajando más la luz está alcanzando a agarrar la moneda, y yo si me pongo, o sea, insisto, si hago como el experimento de poner el ojito aquí en todos lados, yo lo que vería es que los rayos se están dirigiendo de esta manera. Espero estén de acuerdo. O sea, los rayos están saliendo como si estuvieran todos saliendo desde este punto Q. Así que por eso es que la moneda se ve más arriba. Eh, la intención ahorita es, dados estos datos, poder calcular cuánto vale el índice de refracción del agua. Vamos a tener que hacer una aproximación por ahí, pero ¿está claro el problema? O sea, ¿está claro lo que voy a hacer? Mm, vale, en el chat ya me pusieron que sí. Entonces vamos a ponerle nombres a algunas cuantas cosas. Al ángulo de incidencia, como siempre, hay que ponerle teta ahí. Al ángulo de refracción le voy a poner teta t. Entonces, este de aquí es teta t. Y vamos a llamarle n al índice de refracción del agua. Por ahora, ya saben que esto siempre va a ocurrir. Vamos a suponer que el índice de refracción del aire es 1. A menos que yo les diga lo contrario, el índice de refracción del aire vale 1. Vamos a empezar. Así que, solución. Tenemos lo siguiente. Si yo, por cierto, aquí en el diagrama no se ve, pero me parece igual es importante. La distancia horizontal. No, no, sí, sí, es esta que está llamando X, perdón, solo que eh, no marqué ahí la línea. Pero bueno, X es la distancia horizontal entre el centro de la moneda y el lugar donde está incidiendo el rayo de luz. ¿Está bien? Así que vamos a tener lo siguiente. Yo tengo que la tangente del ángulo de incidencia, entonces pues hagamos unos triángulos. El ángulo de incidencia es este de aquí, pero también es este de acá, ¿no? O sea, si yo completo hasta este lado, todo esto, esto también va a ser el ángulo de incidencia. Y por lo tanto, el triángulo que tengo aquí va a tener que este es el ángulo de incidencia, por lo que la tangente del ángulo es cateto opuesto, que es esto que mide X, entre el cateto adyacente, que es esto que vale Y. Entonces, tenemos que la tangente de teta I es igual a X entre Y, y tenemos que la tangente del ángulo de transmisión es igual a, ahora me fijo en este triángulo de aquí, híjole, nada más que aquí, mala mía. No, 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 sí estoy bien, perdón. Ahora me fijo en este triángulo de acá abajo, una disculpa. Y este es el ángulo de transmisión y entonces ahora el cateto adyacente va a valer h. Así que la tangente de teta t es igual al cateto opuesto, x, entre el cateto adyacente que ahora vale h.
De este modo, lo voy a hacer sin aproximar y después les planteo la aproximación. De modo que el seno del ángulo θi, si yo construyo unos triángulos, dejen si los hago para que no se me confundan. Si yo construyo unos triángulos para poder calcular los valores de las otras razones trigonométricas a partir de estas, voy a obtener lo siguiente. A este de aquí le puedo llamar ahí. Le puedo llamar θi. Y entonces la tangente es x entre y, así que tengo aquí la x y aquí tengo la y, y por lo tanto esta es la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Así que el seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, es x entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y por otro lado tengo la tangente del ángulo de transmisión, que ahí pues más de lo mismo, ¿no? Este va a ser x, pero ahora este vale h, y aquí va a ser la raíz de x cuadrada más h cuadrada, por lo que el seno del ángulo de transmisión, de refracción, es igual a x entre la raíz de x cuadrada más h cuadrada. Espero que a ninguno le cause conflicto eso. Por lo tanto, por la ley de Snell, bueno, para eso estoy calculando los senos, ¿no? Para poder ocupar la ley de Snell. Así, por la ley de Snell, yo voy a tener lo siguiente, yo voy a tener que el índice de refracción del aire, que simplemente vale 1, así que no lo escribo, por el seno del ángulo de incidencia, tiene que ser el índice del agua por el seno del ángulo de refracción. Por lo tanto, sustituyendo, tengo que x entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada es igual a n veces x entre la raíz de x cuadrada más h cuadrada. Si despejan la n, pues se puede cancelar la x a ambos lados. Les queda que n es igual a un cociente de raíces, es igual a la raíz de x cuadrada más h cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. Y esta es la solución exacta. Sin embargo, quisiera introducirles una cosa que se llama aproximación paraxial. Entonces, aproximación paraxial. Y esto es algo que vamos a estar ocupando muchas veces. Paraxial. Se le llama eje óptico a la línea recta que pasa por el centro de todos los objetos que estamos analizando. Entonces, básicamente, el eje óptico en esta situación es este de aquí, ¿ok? Es una línea recta que pasa por el centro de la moneda. Y si nosotros estuviéramos analizando un sistema más complejo, pues pensaríamos que sobre el centro del eje, sobre el eje óptico tienen que estar los centros de las lentes que estemos tratando o de las superficies esféricas en las que nos estemos reflejando y demás. La intención del eje óptico es poder hacer un análisis unidimensional. Estaremos pensando que todo el sistema es rotacionalmente simétrico respecto al eje óptico. Es decir, que hay como una clase de simetría cilíndrica, o sea, que yo pues tengo un sistema 3D, por supuesto, y si lo veo desde frente, pues las lentes se ven como circulitos. De hecho, ahorita, de hecho tengo dibujos, tengo fotos del laboratorio, para que no tengan que estarse imaginando a qué me refiero. Regálenme un segundo y les muestro las fotos. Entonces, creo que debe ser en descargas. Ah, sí, aquí están. Perfecto. Un momento. Un segundito, eso lo estoy buscando en qué imagen se ve como el sistema. Aquí está, perfecto. Ah, pero este es un video. Ahí está, este está excelente. Esta foto la tomé en el laboratorio. Regálenme un segundo. Y ahí precisamente se ve, o sea, tengo varias lentes acomodadas, hay un diafragma por ahí y una pantalla en la que se está proyectando la luz de un láser. Y entonces es una línea recta, tal cual el láser en este caso sería mi eje óptico. Y la intención que les decía, bueno, la idea de simetría cilíndrica alrededor del eje óptico, es que yo podría como verlo desde arriba
o lo puedo ver, o sea, lo puedo ver de perfil, o lo puedo ver desde arriba, o lo puedo ver desde este lado, y yo vería exactamente el mismo sistema óptico, ¿ok? A eso nos referimos. Entonces, la aproximación paraxial lo que nos plantea es que para aquellos, dejen pequeña la imagen, para aquellos rayos que estén cercanos al eje óptico, vamos a hacer una aproximación de ángulos pequeños. Entonces, para ángulos cercanos al eje óptico, haremos una aproximación de ángulos pequeños. Y entonces la mayoría de las teorías que nosotros vamos a desarrollar, o bueno, de las ecuaciones que vamos a deducir, se van a basar en esta aproximación paraxial. En gran parte de todos los problemas que resolvamos, o sea, bueno, de hecho, en todos los problemas que resolvamos, y más bien en gran parte de la teoría que estemos desarrollando, siempre vamos a suponer ángulos pequeños, si les parece bien. Y eso quiere decir que si yo pienso como en una superficie esférica, cuando hago una descripción de la imagen que se forma debido a la superficie esférica, solamente estoy pensando en la imagen como cerca del centro. Más lejos del centro es difícil hacer correcciones a las deformaciones que hacen. Y ustedes, o sea, si se han visto reflejados en un tazón de metal o algo por el estilo, cerca del centro se ve como predecible lo que va a ocurrir, pero lejos del centro se deforman mucho las imágenes. Y eso ya no es lineal y eso ya no lo estudiamos nosotros. Entonces, bueno, para ángulos cercanos al eje óptico haremos una aproximación de ángulos pequeños. ¿Eso qué implica en el que estamos resolviendo ahorita? Bueno, pues vamos a suponer que estos rayos de luz inciden sobre el eje óptico formando ángulos pequeños, por lo que tanto θ i como θ t son ángulos pequeños, ¿no? O sea, espero estén de acuerdo que como estos dos son paralelos y θ t es este ángulo de aquí, entonces también es este ángulo de acá. Por lo tanto, si está cercano al eje óptico, hacemos aproximación de ángulos pequeños. Lo mismo para θ i. Dejen hago pequeña esta imagen. Y tal vez la notita de que el láser es el eje óptico. Y esta foto se tomó, claro, cuando estábamos alineando el sistema, ¿no? O sea, aquí todavía no había empezado el experimento, de hecho, las luces se ven prendidas en el laboratorio, en un laboratorio de óptica cuando tomen la materia ustedes, si es que estudian física en cualquier universidad, o sea, cuando hagan sus prácticas en el laboratorio de óptica, la luz se tiene que apagar, o sea, es imposible hacer un experimento con la luz prendida. Entonces, aquí se ve que todos estamos alineando todavía porque se ven las luces bien prendidotas. Entonces, bueno, vamos a aplicarle la aproximación paraxial a nuestro sistema. La aproximación paraxial nos propone las siguientes formulitas. Dejen, muevo esto un poco para acá. Entonces, en esta situación, bajo este supuesto, lo que tenemos es que los senos de los ángulos van a ser aproximadamente igual a las tangentes de los ángulos y van a ser aproximadamente igual al ángulo en sí mismo. Y el coseno de los ángulos es aproximadamente igual a 1. Entonces, espero que esto ya lo hayan visto antes. Seguramente cuando vieron péndulo con Elisha o con quien sea que hayan visto oscilaciones, hicieron aproximaciones de ángulo pequeño. Esto simplemente es desarrollar la serie de Taylor a primer orden para seno, tangente y coseno. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, ahora sí, en nuestro problema, si yo supongo ángulos pequeños, entonces si θ i y θ t los hago muy chiquitos, ya no tengo necesidad de calcular los senos aparte, ¿no? O sea, las tangentes ya son aproximadamente igual a los senos. Así que tendríamos lo siguiente, y es que podemos escribir la ley de Snell solo que con las tangentes en vez de con los senos. Y si yo escribo la ley de Snell de esta forma, se simplifica mucho las cuentitas, porque aquí tengo x entre y aquí voy a tener n por x entre d, no, perdón, entre, ¿cómo se llama? H, creo. Y por lo tanto las x se van a cancelar y n va a ser, esto es una aproximación por supuesto, pero somos físicos, entonces cuando queremos decir aproximadamente igual, solamente escribimos igual.
Se cancela las X y nos queda H entre Y. Y esta es la forma en que yo lo aproximaría. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, pero como que me están viniendo recuerdos de Vietnam con este ejemplo. Está, creo que lo había visto antes. Está bueno. ¿Por qué? Sí, sí, es un interesante y de hecho es muy fácil de hacer. O sea, solo es un vaso de agua y tener dos monedas. Para calcular la altura aquí arriba, lo que yo haría es simplemente poner una moneda aquí afuera e irla subiendo lentamente hasta que la que está dentro y la que está afuera se vean del mismo tamaño. Y una vez que las ven del mismo tamaño, miden la altura a la que está la moneda que tienen afuera. Y ya con eso está. O sea, no es muy difícil de hacer. Eh, y pueden calcular el índice de refracción del agua. Y si lo hacen bien, o sea, si calibran bien todo, o sea, no les tiembla la mano mientras hacen el experimento, probablemente puedan sacar con al menos dos cifras significativas el índice de refracción del agua. Ahí por si les interesa. Entonces, bueno, eh, vamos a ver otro experimento que nos podría servir para calcular índices de refracción. Entonces, el segundo es una moneda en una pecera. Y el diagrama es el que tengo a continuación. Ahí está. Así que la situación es la siguiente. Lo que van a hacer es tener una moneda, perdón, una pecera vacía. Y van a colocar un observador en el punto que aquí se llama O. Entonces aquí va a haber una persona viendo. Y esa persona se va a asomar de tal manera que la persona, viendo derecho sobre el borde, vea solamente el extremo de este lado de la moneda. Y después van a empezar a llenar la pecera con agua. Y una vez que la empiecen a llenar con agua, el rayo de luz que va desde el observador hacia la moneda se va a empezar a doblar. ¿Ok? Y conforme aumente el nivel, va a llegar a un punto particular en el que se doble lo suficiente para que el rayo de luz que sale desde este lugar, o sea, desde la intersección entre la superficie del agua y el eje óptico, la línea que está frente al observador, eh, ocurra que se doble el rayo de luz de tal manera que ahora se ve el otro extremo de la moneda, ¿vale? Así que nos gustaría, suponiendo que nosotros hacemos el experimento y medimos que la altura del agua para que esto ocurra es Y, hay que encontrar cuál es el índice de refracción del agua, conociendo, por supuesto, los datos de la moneda. Esa D de ahí es el diámetro de la moneda. Entonces, pues vamos a hacer las cuentas, ¿no? Eh, entonces, si está clara la situación, ¿a alguien no le queda claro cómo es el problema? Por favor, hablen. ¿Sí les queda Sí, claro? sí. Eso espero que hayan sido dos síes. Sí. Vale. Va, super. Entonces, primero, digo, vamos a colocarnos en la situación de abajo y con la situación de abajo vamos a pensar en algunos triángulos interesantes. Así que, pues observamos lo siguiente, ¿no? O sea, el ángulo de incidencia le podemos sacar la tangente y al ángulo de refracción también le podemos sacar la tangente. Entonces, notamos que la tangente del ángulo de incidencia, aquí ya no los tengo que dibujar yo, ya están marcados. ¿Cómo la podemos calcular? Pues bien, fíjense ustedes que este triángulo de aquí y este triángulo de acá son semejantes, por supuesto, ¿no? O sea, ambos son rectángulos, además este ángulo lo comparten, y como son rectángulos y comparten ese ángulo, entonces este otro ángulo también están obligados a compartirlo, ¿vale? No hay de otra forma, porque los ángulos tienen que sumar
Así que si yo ya tengo dos valores, el tercero solo es pi menos los primeros dos. Así que eso determina de forma única. Y por criterio ángulo, 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 este triángulo de acá y este triángulo de acá son semejantes. ¿Vale? El que viene de este lado. Y por lo tanto, este chiquito y este grande son semejantes por teorema de Tales. Así que por teorema de Tales, yo tengo una semejanza de triángulos y puedo pensar simplemente en el triángulo grandote. Y este triángulo grandote aquí va a tener un ángulo teta i. También el argumento lo pudieron haber dado porque estas dos son paralelas y esta es una transversal, así que estos son alternos internos. Y este ángulo de aquí también vale teta i. Por lo que la tangente teta i, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, es todo esto que mide L, según esto de aquí arriba, y todo este tramo que mide H. Entonces es cateto opuesto entre H. ¿Está bien? Claro, claro. Sí, sí, sí tiene sentido. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Va, fenomenal. Después, para el otro, denme un segundito, solo quiero... Ajá, un momento. Que no le entiendo bien a mis notas. Pero bueno, eh, sí, esperen un segundo. Es que aquí hay una resta bastante extraña en mis notas que no me estoy entendiendo. Dejen recuerdo qué cuenta había hecho yo para poder sacar esto. Eh, pero es L entre H menos D. D es el diámetro de esta cosa. Entre Y. Ok. A ver. La intención ahora es calcular la tangente del ángulo θ r. Solo que lo estoy haciendo, o sea, aquí las notas lo tienen escrito de una forma muy extraña y la verdad no recuerdo dónde saqué esto. Así que vamos a hacerlo a mano ustedes y yo. Eh, la tangente de este ángulo de aquí, pues la podemos calcular simplemente. Esto vale y, ¿no? Y esto de aquí vale... Ah, ok. Esto de aquí es lo que sea que mida horizontalmente este cacho hasta la moneda, menos el tramito que mide D, ¿no? O sea, yo le estoy restando el diámetro. Por lo tanto, sería Y entre esta cosa. ¿Sí estamos? Creo que alguna forma sencilla de calcular eso va a ser aprovechándonos de alguna semejanza de triángulos. Entonces regalen un segundo para poder pensar cómo es que hacen. ¿Cómo es que las notas están haciendo esto? Porque la verdad no le estoy entendiendo a mi cuenta y me parece muy sacado de la manga lo que está proponiendo. Igual si alguno de ustedes tiene una idea, estaría excelente. Eh, a ver, pues vamos a hacer unas cuentas un poquito más talachudas. Y si se nos ocurre algo mejor, pues las cancelamos a medio camino. Pero bueno, este tramo de aquí mide h menos y. Espero estén de acuerdo. Y por lo tanto, esta longitud de aquí abajo va a cumplir con pues va a cumplir, vamos a analizar este triángulo, pues, o sea, va a cumplir que si yo le saco la tangente a este ángulo, va a ser esta longitud entre esta longitud de aquí, por lo que simplemente es cuestión de tal vez triángulos semejantes. Sí estaría bien, ¿no? O sea, yo tengo que el triángulo grandote tiene y de este lado y de este lado tiene L, y aquí yo tengo un triángulo semejante más pequeño que tiene H menos y aquí tiene el lado que yo quiero calcular. Así que si este le llamo X, lo que yo sé es que H menos Y entre Y es igual a L entre X. Así que, perdón, a X entre L. Así que este lado de aquí va a medir
L entre Y por H menos Y. Va, perfecto. Y entonces, ahora sí, yo ya sé cuánto mide este tramo. Este de acá, pues va a medir toda la longitud L menos el tramo X. Ajá. Y el que a mí me interesa, que es de aquí hasta acá, pues va a ser a ese a su vez, no solamente le resto X, sino también le tengo que restar D. Por lo que la tangente de teta R va a ser igual a la altura, que es Y, entre todo ese cateto adyacente, que, perdón, al revés. Es cateto opuesto entre cateto adyacente y el opuesto es el que mide L menos X menos D. Perdón. Denme un segundo. Salud. Listo. Muchas gracias. Entonces, ¿estuvo claro este análisis? Todavía tengo que desarrollar esto un poco, pero sí está claro. Sí, sí, es por lo de los triángulos, ¿no? O sea, un poquito por la semejanza. Sí, sí, por supuesto. En efecto, es por lo de los triángulos. Es lo que hice. Entonces, bueno, vamos a hacer la cuenta. Tenemos L menos X y X mide L entre Y por H menos Y menos D. Y todo esto es entre Y. Así que voy a factorizarle una L al primer tramo. Y entonces está multiplicando a 1 menos H menos Y entre Y sobre Y menos D entre Y. Y es lo de la izquierda lo que me gustaría simplificar un poco. Así que esto es L que multiplica a 1, voy a multiplicar por Y arriba y abajo, entonces multiplico aquí y acá por Y. Así que tengo Y menos H más Y entre Y cuadrada. Y esto es menos D sobre Y. Y por lo tanto tengo L, Y más Y es 2Y menos H entre Y cuadrada. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie, nadie? ¿Qué pasó con la D? Con... Ah, sí, bueno, esa no la escribí. Pero con este término, ¿alguien tiene alguna pregunta? Espero que no. Eh, Va, perfecto. Así que esta es una expresión simplificada. De alguna forma, el libro, o bueno, las notas insisten en que esto se puede convertir en 1 entre h. Les dejo de tarea como encargada a ver si sí encuentran cómo convertir eso entre 1 entre h. O sea, es el paso que no vi ahorita. El libro solo trae directamente escrito tan teta de R igual a esta cosa, entonces, pues mejor hacemos las cuentas a patita. Pero si alguien ve cómo escribir esto igual a 1 entre h, se lo agradecería mucho. Entonces, bueno, de aquí se tiene simplemente por... ¿Cómo lo hiciste, Javier? A ver. Ajá, ajá. A ver, entonces dijiste, ¿analizaste este grandote? Así, o sea, bueno, el que tiene cateto de este lado H y cateto de este lado L, y ese lo relacionaste con este pequeño, ¿no? Eh, que tiene catetos Y y L menos X. Y entonces con eso calculaste el L menos X. Y, ok, vale, pues vamos a hacerlo así. Eh, sí. Si la versión de Javier nos lleva más fácil a la victoria, ¿por qué no? Eh, entonces, bueno, lo que nos propone Javier es lo siguiente. Ah, de hecho, Yo tengo el triángulo grandototote de acá. O sea,
el que va hasta este lado de la moneda, y ese va a ser semejante por teorema de Tales a este que está más pequeño aquí. Por lo tanto, si hacemos la cuenta, yo voy a tener que L entre H, que es esto entre esto, es igual a este tramo de aquí, que es L menos X, el que habíamos puesto acá, L menos X entre Y. Y de hecho, eso ya es, sí, de hecho esto nos ahorra gran parte de la cuenta. Con esa comparación ya es suficiente, porque si se dan cuenta, esto de aquí, entonces va a quedar igual a L menos X entre Y menos D entre Y. Y L menos X entre Y ya es L entre H. Entonces, este es L entre H menos D entre y ya, quedó, perfecto. Muchas gracias, Javier. Entonces, por tanto, ocupando la aproximación paraxial, por supuesto, yo voy a tener que el índice de refracción N1, que es el del aire, vale 1, por el seno de teta i, que lo voy a escribir como la tangente de teta i, es igual a n por la tangente de teta r. Y si de aquí despejamos, entonces, bueno, sustituimos y despejamos, tenemos L entre H igual a N, que multiplica a L entre H menos D entre Y. Y si pasan esto dividiendo, van a tener que N es igual a L entre H sobre L entre H menos D entre Y. Y estoy convencido que si le hacemos más cuentas, esto se puede simplificar. Pero esta es una manera muy razonable de dejarlo escrito, así que lo voy a escribir nada más así. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo se resolvió esto? Ahí lo único que pasó es que escribieron Espero la que de no. Snell Y aproximando a la entonces el tercer tangente y meta, el dime, n dime. vale 1, ¿no? O sea, ahí lo que hicimos es omitir el Sí, índice de refracción del aire, sí, escribimos los senos como exactamente. las tangentes y ya es todo lo que se hizo. Pero en esencia es ley de Snell, nomás jugando con las tangentes porque es lo que podemos conocer con los parámetros del problema, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, el último ejemplo, de hecho, ya lo resolvimos, solamente quería hacerles notar que también sirve para poder calcular índices de refracción, y es el de la placa que resolvimos aquí. Eh, Aquí hicimos unas cuantas cuentas y llegamos a la solución que está aquí abajo, eh, que es esta de acá. Y en esta solución yo lo que quiero que observen es que si yo hago igual a 1 el índice de refracción del aire, entonces me parece que será el N1, sí. Eh, si este lo hago 1, entonces yo puedo despejar de toda esta expresión el valor de N2, ¿sí? Porque N2 solamente aparece en este lugar. Y si entonces yo mido todas las cosas, puedo calcular N2. ¿Qué tengo que medir? Tengo que medir el ángulo teta, tengo que medir la distancia S, que es la que hay entre uno y el otro de los rayos. Esta es S, pero eso es muy fácil de hacer. Y la T, que es el espesor de la placa, ¿ok? Entonces, aquí no escribo mucho más, solamente les hago notar que la placa refractor es un tercer método para medir el índice de refracción. Solamente tienen que asegurarse de ya conocer el índice de refracción del medio. Observen, de hecho, que los tres experimentos que estamos discutiendo se basan fuertemente en que yo ya conozca el índice de refracción del medio, ¿ok? Entonces, por eso es sumamente útil y es una gran bendición que el índice de refracción del aire sea tan parecido al del vacío, porque permite no, o sea, nos permite poder hacer el experimento al aire libre en vez de hacerlo al alto vacío y que aún así el resultado sea bastante preciso. Entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que continúe? ¿Nadie, nadie? Ah, José Alberto, Christopher, Daniel, Yain, Jonathan, Josué, Edgar, Roberto, Rodrigo. ¿Sí, todo bien? ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? Todo súper bien. Bastante bien, bastante bien. Vale, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar. Eh, Ahora sí quisiera hablar de qué ocurre en superficies no planas. Eh,
superficies especulares no planas. Y en estas superficies especulares no planas es que nos van a aparecer los otros sistemas ópticos que mencioné. Claramente el espejo plano pues es un modelo súper tonto, o sea, es una cosa súper sencilla de escribir y de describir. No necesitamos hacerle mucho meollo, así que la complejidad de los sistemas ópticos viene cuando le meto curvatura a las superficies. Eh, Vamos a pensar primero en un par de casos que nos van a recuperar las unidades focales de las cónicas. Entonces, primero quisiera hablar del espejo curvo perfecto. Y el espejo curvo perfecto es el siguiente. Supóngase que colocamos un objeto que tenemos un objeto en un punto P. Queremos que todos los rayos de luz que salen de P se reflejen en un espejo y converjan en un solo punto Q. Entonces, queremos un espejo tal que todos los rayos de P se reflejen y converjan en un solo punto. Y ese punto le vamos a llamar Q. Así que tengo un punto P por aquí y tengo un punto Q por acá. Y la intención es que la superficie del espejo sea tal que cuando un rayo de luz salga de P, se refleje en el espejo en ese punto y llegue hacia Q. Algo así. Va, perfecto. Y eso ocurre en toda la superficie, ¿no? O sea, de este lado también. Voy a tener algo así. Y para poder resolver esta cosa, o para poder dar alguna solución de qué tipo de curva va a tener que ser este espejo, voy a apelar al principio de Fermat. Entonces, por el principio de Fermat, ay, y simplemente voy a escribir PF para principio de Fermat a partir de ahora. Entonces, por el principio de Fermat, sabemos que hay que minimizar el valor del camino óptico. El camino óptico es la lambda que definimos hace miles de ayeres, que simplemente era la longitud multiplicada por el índice de refracción. Entonces, por el principio de Fermat sabemos que tenemos que minimizar el camino óptico y por lo tanto todos los puntos de este modo, todos los puntos en la curva solución deben arrojar el mismo valor de lambda, ¿no? Es decir, si todos estos puntos minimizan el camino óptico, valor de lambda, listo, perdón. Si todos los puntos en esta curva minimizan el camino óptico, puesto que todos son el mínimo, quiere decir que todos toman el mismo valor, porque si fueran valores distintos, por ejemplo, los que les toma la luz viajar cuando se refleja en este punto, o en este punto, o en este punto, o en este punto, entonces quiere decir que algunas de estas soluciones no serían mínimos, y si no son mínimos, entonces no podrían estar en la superficie, ¿ok? O en la superficie del espejo opuesto. Así que necesariamente para que este problema se resuelva, el valor del camino óptico debe ser el mismo para todos los puntos de la curva. Y entonces, si estos puntos de aquí les llamamos X, o tal vez debería cambiarle el nombre a algunas cosas. No le pongan P a este punto. Pónganle F. Y a Q pónganle F'. Es bastante sugerente la notación. Entonces, tenemos un objeto en F y F' por acá. Así que este punto es F, este punto es F'. Y si yo agarro un punto P móvil que pueda trasladar a lo largo de toda la longitud de la curva o de la superficie que yo estoy obteniendo, pues simplemente lo que tenemos es que, por lo tanto,
el camino óptico, que como todo es en un solo medio, simplemente lo voy a calcular en el aire, voy a hacer n igual a 1, pero se vale en cualquier medio, ¿no? O sea, bueno, si quiero lo escribo completo, pero es en un medio n aquí, pues va a ser n por la primera distancia más n por la segunda distancia, entonces es n multiplicando la distancia del P a F y de P a F'. Y esto quedamos que es constante. Por lo tanto, si yo paso la n dividiendo, pues la n también es una constante, ¿no? O sea, es un valor del medio que yo no puedo alterar a lo largo del problema. O sea, conforme yo mueva la p no va a cambiar el valor de n. Y por lo tanto, si esta constante vale 10 y la n tiene un valor, pues paso el valor dividiendo y ya me queda otro número distinto, pero sigue siendo una constante que no cambia. Así que pf más fp, perdón, más pf' es una constante. Y esto les pregunto yo, ¿qué tipo de curva es? Circunferencia. Puntos. No. ¿Alguien que me diga? Tengo dos puntos fijos y la suma de las distancias de esos dos puntos fijos es constante. ¿Esa qué curva es? Ah, miren, ya nos puso Rodrigo por ahí en el chat. Y también Odyssey, creo que es Isaac, ¿no? Entonces esta suma es constante y por lo tanto los puntos describen una elipse. Va muy bien. Entonces esa es la primera superficie curva que me gustaría platicarles. Eh, por otro lado, podemos tener un espejo curvo de rayos paralelos. Espejo curvo de rayos paralelos. Y aquí la pregunta es parecida, ¿no? O sea, lo que voy a pensar es que tengo unos rayos que están llegando paralelamente desde el infinito y yo quiero un espejo tal que cuando estos rayos paralelos incidan sobre dicho espejo, la luz se concentre en un solo punto, ¿ok? Y a ese punto también le voy a llamar F, de manera muy sugestiva. Para resolver este problema, o para no tener que volver a hacer todas las cuentas, lo que estamos pensando, por cierto, entonces es algo así. Tengo una superficie y los rayos inciden sobre esa superficie y quiero que haya un punto F en el que se estén concentrando todos los rayos de luz a partir de estos puntos. Va. Eh, entonces, suponiendo esta situación, para poder hallar la superficie, simplemente mandamos un foco al infinito en el problema anterior. Eh, para hallar la superficie, mandamos la fuente al infinito en el espejo anterior. Entonces me regreso. Lo que teníamos aquí era una fuente, ¿no? O sea, un lugar del que están saliendo, aquí los dos, un lugar del que están saliendo rayos de luz y entonces están siendo reflejados y están regresando a un punto fijo. En esta situación yo lo que hago es que la fuente de luz la estoy mandando al infinito, o sea, la mando infinitamente lejos. Y como está tan lejos, los rayos de luz que emite llegan esencialmente paralelos, ¿no? Es como lo que pasa con el Sol y la Tierra. Los rayos del Sol llegan paralelos a la superficie de la Tierra. Así que tengo esta situación en la que los rayos de luz están llegando desde el infinito y se están concentrando todos en un solo punto. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la curva límite que obtengo cuando mando un foco de una elipse al infinito? ¿Qué superficie es esta? Reviso el chat. Y sí, exactamente, ya nos lo pusieron Rodrigo y Isaac, que la superficie del espejo es una parábola. ¿Ok? Y esto tiene un sinfín de aplicaciones, ¿no? O sea, el concepto de antena parabólica está basado en que nosotros sabemos que las parábolas hacen esto, ¿no? O sea, una antena parabólica es una superficie de revolución cuya sección transversal es una parábola. De hecho, ya lo habíamos platicado cuando
cuando resolvimos aquel problema de fluidos en el que demostrábamos que la superficie de un fluido perfecto que está en revolución, que está girando de forma constante, es un paraboloide, pues vimos que un paraboloide justamente es una superficie que yo obtengo cuando agarro una parábola y la giro alrededor de un eje. Entonces, las antenas parabólicas lo que hacen es que crean esta situación en la que una parábola la giran alrededor de un eje y entonces tienen un platito. Y ese platito, si le llegan rayos paralelos, no importa en qué corte transversal me fije yo, esos rayos paralelos todos se van a reflejar y van a concentrarse en el foco. Así que esto es excelente por si yo quiero como captar información de una fuente muy lejana, pues simplemente pongo mi platito y si mi fuente muy lejana, por ejemplo, es un satélite en el espacio, pues llegan las señales del satélite, inciden sobre la superficie de la parábola, del paraboloide, perdón, y se reflejan y se concentran todas en el foco. Y entonces aquí yo coloco una antenita y esa antenita puede recibir las señales y puede, de hecho, detectarlas de una forma bastante eficiente comparado con la lejanía del satélite. Es un ejemplo muy brillante, o sea, perdón, es una aplicación muy brillante de esta propiedad focal. A estas, por cierto, se les llaman propiedades focales de las cónicas. La propiedad focal del elipse, de hecho, trazo un elipse. Eh, Ahí está, algo así. Perfecto. Entonces decía yo, la propiedad focal del elipse es que si yo saco desde, pregunta, ¿todos saben cónicas? O sea, ¿todos saben qué es una elipse, una parábola, una hipérbola? ¿Qué son los focos? El semieje mayor, el semieje menor, el lado recto. Esas son propiedades de la elipse, ¿no? La excentricidad, por supuesto. Y en una hipérbola, los semiejes real e imaginario, las asíntotas de la hipérbola. En la parábola todos saben qué es el parámetro, la directriz de la parábola, y el vértice. O sea, todos esos datos, sí, todas esas palabras les suenan. Excentricidad es una muy importante, por supuesto. Eh, sí, ya todos llevaron geometría analítica, todos han visto esto. Si hablo de los focos del elipse, a nadie le espanta que hable de los focos del elipse y de los focos de la parábola y demás. Vale, perfecto. Entonces, bueno, por cierto, como recomendación del libro, si quieren estudiar geometría analítica, les recomiendo el de Ana Irene Ramírez, que es de la facultad. Ana Irene Ramírez Galarza. Ya no terminé de escribirlo. Pero bueno, Ana Irene Ramírez, nada más búsquenlo, Ana Irene Ramírez, Geometría Analítica PDF, y ahí trae todo lo que tienen que saber de geometría analítica para la Olimpiada. Todo, todo, todo. Incluso curvas paramétricas y funciones vectoriales y demás. Es buen libro, o sea, para su nivel, de hecho, está ideal. Está un poquito básico para la facultad, yo creo, pero para nivel de olímpico, yo creo que da justo en el clavo. Es bastante más avanzado que los libros como, no sé qué se me ocurre, eh, pues como el Lehman, que es el clásico. Este libro es como el clásico de geometría analítica, pero casi solo hace geometría analítica en el plano y no se aprovecha, o sea, no hace nada con vectores, entonces no ocupa todas las herramientas que podría ocupar. El de Ana Irene sí, entonces ese es buen texto para que aprendan estas cosas. También a mí me gusta mucho un libro de Javier Bracho. Ese no es de la facultad, o sea, el Bracho es de la facultad, bueno, es investigador del Instituto de Mate, pero el libro no lo publicó la facultad, el libro lo tiene publicado el Fondo de Cultura Económica, y se llama una introducción analítica a las geometrías, no nada más, perdón, es Introducción Analítica a las Geometrías. Ese también está bueno, aunque para llegar a los resultados de cónicas que a ustedes les interesan se tarda muchísimo. Entonces, eh, pues sí, o sea, es demasiada teoría, muy abstracta, muy matemática. No sirve, o sea, sí sirve para física, pero no está destinada a físicos. Entonces, tal vez lo encuentren como demasiado, pero el de Ana Irene está súper bien. Eh, Ahí decía Daniel que es el libro que tiene acá, pero está en PDF, lo pueden googlear, lo pueden descargar y es muy buen libro para que chequen estas cosas. Entonces, bueno, se les llama propiedades focales. Las propiedades focales, decía yo entonces, simplemente en la elipse, es que si yo emito rayos de luz desde un foco, se reflejan en la superficie y llegan al otro foco siempre. Si emito rayos paralelos hacia una parábola, entonces todos se reflejan y se concentran en el foco. Y les pregunto a alguien,
¿Alguien se sabe, o sea, bueno, les pregunto a ustedes más bien, ¿alguien sabe cuál es la propiedad focal de las hipérbolas? Eh, Creo que no. Si lo pusieron en el chat, no tengo el chat abierto, entonces si pudieran eh, abrir el micrófono y decirlo. Si no, pues es como sigue. La propiedad focal de las hipérbolas es que si yo agarro un foco y desde ese foco emito mis rayos de luz y me fijo cómo se reflejan, entonces estos se reflejan de tal manera que parece que fueron emitidos por el otro foco. O sea, si los prolongo, los rayos parece que vienen del otro foco. Es una propiedad interesante. Pero pues bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a continuar. Entonces, vamos con el siguiente sistema óptico. Ya analizamos cómo se comportan los, Sí, habrán los algo así espejos como, por planos, ejemplo, y ya hicimos unos cuantos. Dime, dime. si van a ver así espejos hiperbólicos, así nomás de puros puntos. Eh, yo nunca he visto uno, pero seguramente sí hay. O sea, en un laboratorio los puedes hacer siempre, ¿no? Siempre puedes mandar a hacer espejos hiperbólicos. De ahí a que te sirvan de algo, pues es algo muy diferente. Pero un espejo parabólico, eso sí son comunes, sí existen. Hay juguetes que tienen espejos parabólicos. Luego resolveremos algún problema que tenga que ver con eso. Pero sí, los espejos parabólicos son los más comunes. Los hiperbólicos, pues yo nunca he visto uno. Pero pues no es nada que no se pueda mandar a hacer, solamente, pues no serviría de mucho, ¿no? O sea, hay que encontrar alguna aplicación útil a eso. Pero bueno, continúo. Hay Entonces, una, el bueno, segundo tipo de... este, Ajá. por ejemplo, el foco en donde se concentra, o en la distancia focal en el espejo parabólico, me imagino que debe estar relacionado en cierta forma también con el foco de la parábola, ¿no? No, es el foco de la... O sea, eso me refiero o sea, Con foco. no estoy ocupando unos focos distintos. Cuando digo los focos del elipse y el Se foco de refiere, la son los parábola, focos. Ya, 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 me ya. refiero a los focos del elipse y al foco de la parábola. O sea, es claro que estos son los focos del elipse Los porque focos, así sí. se construyó, ¿no? O sea, concluimos que la suma de las distancias a esos dos puntos es constante y es lo que define el elipse y estos puntos son los focos. Y en la parábola es lo mismo, ¿no? O sea, este punto es el foco de la parábola por la construcción. No hay ambigüedad, ahí sí no puede ser otro punto, son los focos de geometría analítica. Por eso se les llama propiedades focales de las cónicas. Está bueno entonces el asunto. Sí, 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 así es. Entonces, bueno, vamos a continuar. El siguiente sistema óptico sencillo que me interesa estudiar es el que se llama espejo esférico, ¿ok? Entonces, déjenles pongo, déjenles pongo alguna imagen eh, que me sirva para poder hacer el análisis del espejo esférico. Aquí tengo los dibujos, nada más regálenme un segundo que tengo un desastre con mis imágenes y los pierdo. Aquí está. Esta es así, ok, pero esta es refracción en un espejo esférico. Yo quiero reflexión. Si no, pues ya hago yo el diagrama a mano, ni modo. Tampoco, tampoco es el fin del mundo. Entonces, bueno, eh, un espejo esférico es un espejo que simplemente es parte de, de una esfera, es decir, un espejo esférico es un casquete de la esfera, es, o bueno, una porción del casquete. Es que no se llaman casquetes, se llaman, casquete según yo es el volumen, ¿no? O sea, dejen googleo, ¿cómo se llama? Eh, Casquete esférico. Sí, el casquete es el que tiene volumen. Eh, Nada más. ¿Alguien sabe cómo se llama solo la superficie del casquete esférico? Eh, Superficie del casquete esférico. Eh, no encuentro otro nombre. A ver. Spherical cap. Eh, sí, no encuentro cómo demonios se llama. Eh, Sector esférico.
No, no, el sector esférico es el que también trae el conito. Pues si no, no le pondremos nombre a esa cosa, pero básicamente es lo que ocurre de agarrar una mancha en la esfera. Es una porción de una superficie esférica especular. Mejor ponerle casquete, pero es un cascarón. Ah, pues de hecho es una porción del cascarón. De hecho, creo que cascarón es la palabra. Pero bueno, ya lo sí lo dijo. De una superficie esférica especular simétrica respecto al eje óptico. Óptico. Entonces, la situación es la siguiente. Como hay simetría respecto al eje óptico, yo puedo pensar en el espejo esférico simplemente como un circulito. O sea, no lo estoy pensando realmente como una porción de esfera, sino como una porción de círculo. Y la geometría la voy a hacer sobre el plano que contiene este corte. ¿Ok? Como todos los cortes de la esfera se ven iguales, o sea, el eje óptico es este rojo. Como todos los cortes de la esfera se van a ver iguales porque el eje óptico pasa por el centro, entonces esto es rotacionalmente simétrico, así que el análisis que yo voy a hacer ahorita es independiente del corte que yo esté tomando, ¿vale? Y por eso es que lo hacemos en el plano. Eh, el, el punto en el que el eje óptico, el punto en el que el eje óptico corta la esfera se llama vértice. Superficie se llama vértice. Y usualmente lo representamos con la letra V. Entonces, este punto es el vértice. Los vértices son importantes porque usualmente van a actuar como el origen de nuestro sistema de coordenadas, ¿ok? Entonces, siempre es importante tener en mente dónde está el vértice, porque a partir del vértice es que vamos a establecer el sistema coordenado. Eh, Aquí es donde les introduzco la convención de signos, de hecho. Entonces, vamos a ponerlo como una nota. Convención de signos. Esto es muy importante porque siempre que hagamos cuentitas, con estos signos es con los que vamos a obtener, o bueno, estos signos se los vamos a imponer a nuestros datos a partir de las mediciones que tenemos. Así que primero, primera parte de la convención de signos, se coloca el vértice en el origen. Y segundo, se coloca el eje X de un sistema cartesiano sobre el eje óptico. Eje óptico. Entonces, si yo coloco el origen en el vértice y el eje X sobre el eje óptico, esto ya me determina de manera inmediata la convención de signos. Le puedo poner un eje Y también que pase por ahí. Y entonces tomamos la convención usual cartesiana, positivos a la derecha, negativos hacia la izquierda. Entonces, las distancias son positivas a la derecha y hacia arriba, y negativas hacia a la izquierda, negativas a la izquierda y hacia abajo. Entonces, siempre que estemos resolviendo un problema, no lo vamos a hacer con geometría analítica en general, pero sí piensen que hay un sistema cartesiano plantado en el problema, en el sistema físico. Porque aunque no lo ocupemos para resolver, para hallar las formulitas, sí lo vamos a ocupar para medir las distancias. O sea, si el objeto está aquí y la imagen está acá, entonces la distancia a la imagen es positiva porque se mide hacia la derecha y la distancia al objeto es negativa porque se mide hacia la izquierda. Entonces, tengan eso en cuenta. También eso nos va a decir cuál va a ser el signo del radio del espejo esférico, porque si yo ya tengo el vértice aquí, entonces si el espejo se abre hacia la derecha, quiere decir que el centro está a la derecha, ¿ok? El radio lo vamos a pensar siempre, esto es importante, el radio de la esfera
se mide desde el vértice hacia el centro de la esfera. Entonces, el centro es este punto de aquí. ¿Ok? Así que en este caso el radio es negativo porque el centro está a la izquierda del vértice. Pero si la esfera se abriera hacia la derecha, o sea, bueno, si estuviera de esta forma, el centro estaría a la derecha del vértice y entonces se mediría positivamente el radio. ¿Sí está claro? Entonces esa nada más es una convención que vamos a usar de ahora en adelante. Sí, dependiendo del libro, la convención va a cambiar. Yo ocupo esta y sí tiene que ser la misma convención durante todo el análisis que hagamos. O sea, no vamos a poder, eh, no vamos a poder cambiar el signo que estamos ocupando. Siempre lo vamos a tener que hacer así. Entonces sí, les pido por favor que tengan bien en mente la convención que estamos adoptando, porque si no adoptamos una convención desde ahorita, no vamos a poder hacer las cuentas después. Si revisan los libros, para óptica yo recomiendo el Kenyon y el Hedge. Entonces, si revisan el Kenyon y el Hedge, creo que la convención que yo ocupo está en el Kenyon y no está en el Hedge, o al revés. Sé que al menos uno de los dos no ocupa mi convención. No sé el otro, pero esa es la que me parece más intuitiva. O sea, también la he visto en varios libros, solamente no puedo recordar en cuáles, pero la convención es algo que se tiene que acordar, porque las fórmulas van a cambiar según la convención, ¿ok? Entonces sí es bien importante que desde ahorita lo tengamos en cuenta. Y entonces, bueno, yo les decía, para cada sistema de estos sistemas ópticos que estamos analizando, vamos a tener que hallar 4 ecuaciones. La primera ecuación es la de formación de imagen, que nos va a relacionar las distancias a la imagen, al objeto y el foco. La segunda es la ecuación del foco, que me va a decir dónde está el foco. La tercera ecuación es la de amplificación transversal. Y la última es la de amplificación longitudinal. Entonces, son 4 ecuaciones que le tenemos que sacar a todos los sistemas ópticos, ¿sí? Eh, no nos va a costar mucho trabajo, pero sí es bien importante que desde ahorita tengan bien en cuenta qué es lo que les vamos a sacar a cada sistema óptico, porque van a ser los mismos procedimientos en todos. Entonces, primero, vamos a ponerle la de formación de imágenes. Y este es el 2, ¿no? Va, perfecto. Así que voy a hacer otro dibujito. Supongan que tenemos un espejo esférico. Voy a poner el eje óptico por acá. Y supongan que tenemos un objeto colocado aquí en un punto P. Entonces el centro de la esfera está por acá en C y el vértice de la esfera está por aquí en V, ¿vale? ¿Cómo es que vamos a construir la imagen? Pues simplemente hay que trazar rayos que partan de P, se reflejen en el espejo y después converjan, ¿vale? Eh, Suponiendo que convergen en algún punto, entonces en ese punto es donde se va a trazar la imagen, ¿no? Entonces, el procedimiento geométrico es sencillo. Trazaremos 2 rayos desde P. Entonces, tracemos 2 rayos desde P. El primer rayo que vamos a trazar desde P es en dirección de V. Del vértice y se refleja sobre sí mismo, ¿no? Eso es muy claro. Se refleja sobre sí mismo. Entonces, si hacemos el diagrama, se va a ver como algo así. Y entonces ese rayo de luz va tanto de ida como de vuelta. Así que ahí lo dejamos. Perfecto. El segundo es un rayo que voy a trazar en dirección de cualquier punto M en la superficie esférica. Entonces, en dirección de un punto M, simplemente hago un trazo aquí. Ay, pero en azul. Y empiezo a pensar que tal vez estas flechitas las debería poner del otro lado, porque si no me van a estorbar. Perfecto. Entonces, un rayo de luz, un rayo de luz cualquiera que va desde P y se va a reflejar sobre la superficie y va a caer en un punto Q por acá. ¿Está bien? De hecho, mi dibujo es sorprendentemente bueno porque esta reflexión sí se ve súper especular.
Va, fenomenal. Entonces, hace esto y... Ay, me disculpo. Ya casi acabamos, ¿eh? Eh, Listo, perdón. Eh, este punto es el punto M. Y lo que ocurre entonces es que la luz va a salir desde P, se va a reflejar en M y se va a reflejar hacia otro punto y este otro punto le vamos a llamar Q. Entonces se refleja hacia Q. Espero esté bien eso. Así que quisiera encontrar una ecuación para poder relacionar las distancias que estoy obteniendo. Pues vamos a dibujar algunas cuantas de las distancias que son importantes. Primero tengo la distancia al objeto, que es la distancia horizontal SO entre el punto donde está el objeto y el vértice. Acuérdense que el vértice es nuestro origen de coordenadas. También tengo la distancia a la imagen, que pues observen que aquí yo ya tengo la intersección de dos rayos de luz, ¿no? Vamos a suponer que todos los rayos de luz, de hecho, se intersecan en este punto. Lo vamos a probar en un momento, si va a ocurrir en el caso paraxial. Y entonces aquí va a haber una distancia SI, ¿ok? Esta es la distancia a la imagen y finalmente, pues el radio, ¿no? El radio le voy a llamar R mayúscula. Entonces, hallaremos una relación entre la distancia al objeto, la distancia a la imagen y el radio. Por cierto, como distancia al objeto y distancia a la imagen, agarren SO y SI de forma estándar. No uso distancias DES porque después la D la voy a ocupar para derivadas, entonces si yo derivo algo así, si ocupo DES me va a quedar como algo por el estilo, ¿no? Bueno, aquí la voy, aquí la I. Pero es una notación horrible y no voy a poder hacer nada con ella, ¿vale? Entonces por eso es que lo dejo escrito de esta manera. Eh, Muy bien, pues vamos a analizar los puntillos. Primero que nada, vamos a ponerle nombre a algunos cuantos ángulos. Entonces, tracen una recta que va desde el origen, perdón, desde el centro hacia el punto M. Y esta recta me va a servir para poder analizar unas cuantas cosas. Observen que esta recta, de hecho, es la normal de la reflexión de este lado, ¿no? O sea, como ya sabemos que las perpendiculares a las tangentes, a las esferas, son los radios, entonces si yo trazo esta recta que va desde el centro hacia el punto M, esta recta de aquí va a ser la normal de esta reflexión de acá, ¿ok? Y por lo tanto, este ángulo de aquí le voy a llamar teta I, y este ángulo de acá le voy a llamar teta R, y ya sabemos que teta I y teta R son iguales, ¿vale? Además, voy a llamarle a este ángulo alfa, a este ángulo beta, y a este ángulo gamma y voy a encontrar algunas relaciones entre estos triángulos. Entonces, del triángulo PMC, que es este de aquí, yo tengo que por la suma de los ángulos internos de un triángulo, alfa más el ángulo de incidencia, eh, es igual a pi, menos, perdón, es igual a beta, porque ya lo habíamos visto en alguna ocasión, ¿no? La suma de los ángulos internos, de dos de los ángulos internos, es igual al ángulo externo que está trazado de ese lado, ¿no? Es decir, si yo a este ángulo le pusiera algún nombre phi, entonces beta es pi menos phi. ¿Ok? Y yo ya sé que el complemento de phi, perdón, el suplemento de phi tiene que ser la suma de estos dos ángulos, por lo que esto se tiene que valer inmediatamente. Por otro lado, del triángulo CMQ, que es este de acá, yo tengo una relación parecida. Yo tengo que beta más teta R es igual a gamma. Ajá, la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo de ese lado. Y como teta I es igual a teta R, y esto simplemente lo voy a denotar como teta. Si, si despejo teta de ambos lados, yo tendría que teta aquí es beta menos alfa, y teta aquí es gamma menos beta, así que puedo igualar esas dos expresiones. Tengo beta menos alfa es igual a gamma menos beta, y si yo despejo 2 beta, por ejemplo, voy a tener que alfa más gamma es igual a 2 beta. ¿Está claro hasta aquí?
¿Alguna pregunta? Entonces, por la aproximación paraxial, pues vamos a tener que estos ángulos realmente nunca se separan mucho del eje, ¿no? Entonces, vamos a tener que alfa, beta y gamma son todos muy pequeños, porque si el punto lo estoy poniendo de tal manera que los rayos que estamos analizando no se alejan mucho del eje, entonces estas líneas van a ser prácticamente horizontales, así que los ángulos son muy pequeños. Por lo tanto, alfa, beta y gamma, los tres son muy chiquitos, y voy a tener que alfa es aproximadamente la tangente de alfa, beta es aproximadamente la tangente de beta, y gamma es aproximadamente la tangente de gamma. Y entonces quisiera encontrar una expresión para estos tres valores. Entonces, vamos a llamarle h a la altura del punto M. Entonces hago este trazo también. Dejen muevo la gamma un poco a la izquierda. Y a esta altura de aquí le voy a llamar h. Perfecto. Así que, bueno, pues para calcular la tangente de alfa, simplemente va a ser ver este triángulo grandote que es rectángulo, y entonces tangente de alfa es cateto opuesto entre el adyacente, el opuesto vale h, y el adyacente es este tramo de aquí. Entonces, pues, ¿cuánto vale el adyacente? Observen que es la distancia SO menos este cachito de aquí. A ese cachito de ahí le vamos a llamar X, si les parece bien. Es simplemente la distancia horizontal que hay entre esta proyección y el vértice. Así que uno diría vale SO menos X. Sin embargo, como estamos midiendo las cosas a la izquierda, SO, si yo agarro solamente SO, esto es un número negativo, ¿ok? El valor absoluto de SO, que es la longitud real, vale menos SO. Lo mismo con X, ¿no? O sea, como está hacia la izquierda, X en valor absoluto es menos X. Así que en vez de hacer SO menos X, es menos SO, que es la longitud, menos menos X, que es la otra longitud. Y esto es menos SO más X. ¿Sí les queda a todos claro que la longitud entonces es menos SO más X? Desde aquí hasta acá. Entonces sería algo así como Ya X con la menos convención de SO, ¿verdad? signos. Sí, exactamente. Es pues nada más por conmutatividad volteas la resta, ¿no? Pero sí, exacto. Análogamente, pues beta va a ser H entre menos R más X. En este caso, para beta agarraríamos este triángulo. Y entonces, en vez de hacer SO menos este cacho, sería el radio menos este cacho. Y para gamma tendría H entre menos SI más X. ¿Sí? Mismo razonamiento. Ahora, este es el triángulo que estoy estudiando. Y yo lo que hago para calcular este cateto adyacente es toda la SI le quito la X. ¿Ok? Y solo por la convención de signos es que quedan así. Entonces, estos tres son verdaderos. Por lo tanto, como los ángulos son pequeños, lo que vamos a tener es que X es despreciable comparada con R, con SI y con SO. Esta distancia de aquí va a ser mucho más chiquita porque cuando yo me fije en los ángulos cercanos, estos van a estar, en los ángulos pequeños, perdón, estos puntos van a estar muy cercanos del vértice. Entonces, si yo trazo estas proyecciones verticales, estas distancias son chiquitititas. De hecho, disminuyen con... eh, disminuyen con un orden de 1 entre la raíz de x cuadrada. Entonces, o sea, bueno, con un orden de 1 entre x. Entonces, caen súper rápido cerca del cero. Por lo tanto, teniendo esta cosa de aquí, o bueno, esta expresión de aquí, podemos sustituir en la ecuación que tenía antes. Como los ángulos son pequeños, este es muy pequeño, y alfa entonces lo podemos aproximar como menos h entre SO, beta lo podemos aproximar como menos h entre R, y gamma lo podemos aproximar como menos h entre SI. Y de la expresión que tengo aquí arriba, alfa más gamma es igual a 2 beta. Entonces tengo, por tanto, sustituyendo, alfa más gamma es menos h entre SO, menos h entre SI,
y 2 beta es 2h entre r con signo menos. Entonces, le factorizo un menos h a todo y se van los signos menos y las h's y nos queda la ecuación, que es la ecuación. Es 1 entre SO más 1 entre SI es igual a 2 entre R. Y esta de aquí es la ecuación de formación de imágenes en un espejo esférico. Es la única que alcanzamos a ver hoy. Ya no puedo continuar, tengo que huir porque tengo que ver a mi psicóloga ahorita a las 9 y ya son las 9. Entonces tampoco me puedo quedar a responder muchas dudas. Pero si tienen cualquier pregunta profunda que tome tiempo, me la pueden escribir. Ya todos tienen mi WhatsApp, estamos ahí en el grupo. Esta es la ecuación de formación de imagen para un espejo esférico. Entonces vamos a encontrar una de estas para cada uno de los sistemas ópticos. Mañana, o bueno, la próxima vez que nos veamos, perdón, espero que podamos, o sea, pues el domingo es mi día, espero que Didier no me exija el domingo. Eh, pero bueno, suponiendo que el domingo sí nos vemos, de esta misma ecuación vamos a deducir la ecuación del foco. Para encontrar el foco, pues simplemente mandamos un objeto al infinito y el foco es el punto donde se concentran los rayos que llegan desde el infinito. Entonces, si SO se va a infinito, esto lo voy a hacer con cuidado el domingo, no se preocupen, pues 1 entre SO se va a 0. Así que todo esto se desprecia y la imagen se va a formar justo en esta posición, es decir, S va a ser igual a R medios. Así que si los rayos vienen desde el infinito, vienen paralelos y chocan con la esfera, todos se van a concentrar en un punto, que es el foco, y es en R medios, que es lo que les estaba diciendo aquí arriba. Si nosotros aproximamos ángulos pequeños, sí hay una convergencia en el foco. Igual la próxima clase les enseño unas gráficas que tengo por ahí de qué tanto se pierde con la aproximación paraxial. O sea, pues cuando no hago la aproximación, pues no convergen todos los rayos en un solo punto, sino que la imagen se forma a lo largo de un tramito de la línea. Entonces, pues para poder platicarles eso y mostrarles algunas gráficas. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta de cómo llegué a esta ecuación? Nadie, ninguna duda, todo súper claro. Eh, todo bien, dice Christopher. ¿Los demás? Daniel, Yain, Víctor Antonio, Rodrigo, David, eh, Isaac, Javier, Roberto. ¿Sí, todo bien? De hecho, no está Va, fenomenal.